Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a nuestra última sesión de las 6 etapas de la fe. Estoy agradecido con Dios y feliz de que hayan permanecido durante estas 6 sesiones. Hoy repasaremos las 2 últimas etapas de la fe juntos en esta sesión y quiero que llegues a la liberación. Pero déjame preguntarte lo mismo que te pregunté en la primera sesión cuando comenzamos. Cuando iniciamos en este estudio, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es el tipo de fe que tienes? Espero que estés creciendo, espero que esté más al tanto y entienda mejor cómo obra Dios. La Biblia nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es tu sueño? Ese sueño que solo puede cumplir la fe. Espero que eso se haya vuelto más claro durante estas 6 sesiones. Sabes, Dios nos lleva por la escuela de la fe que estuvimos estudiando en estas 6 sesiones, entre las cuales pudimos ver el ejemplo de Abraham mientras consideramos las diferentes etapas de la fe. Ahora sabemos que sigue un patrón predecible. Primero la fe comienza con un sueño, ¿recuerdas? Y luego sigue con una decisión. Y luego después de la decisión llegan las inevitables demoras de la vida, esos tiempos de espera. Y luego de esos tiempos de espera llegan las inevitables dificultades de la vida, como las que hablábamos en la sesión anterior. Ahora llegamos a la etapa 5, que es la más deprimente de todas. ¿Cuál es? El callejón sin salida. Dios le había prometido a Abraham que él sería el padre de una gran nación. Pero a los 99 años, el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara todavía no había nacido y milagrosamente al final ellos tienen a Isaac. Pero ¿sabes qué? Luego he aquí el callejón sin salida. Dios le pide a Abraham que renuncie a su hijo. Y me imagino a Abraham diciendo, Dios, debe ser una broma. He esperado 99 años por este hijo, por este sueño. Y ahora Abraham estaba llegando a un callejón sin salida. Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo, a Isaac. ¿Cómo sabes cuando llegas a un punto sin salida en la vida? Bueno, aquí tus sueños se desvanecen ante tus ojos. Nada tiene sentido. Hay varias palabras que no tienen salida en la vida. Por ejemplo, un cáncer es una palabra sin salida. Un divorcio es una palabra sin salida. Perder tu casa, qué sé yo, una bancarrota, infertilidad de alguno de los dos, aborto, desempleo. Todas estas son palabras sin salida. Las cosas pueden salirse de control y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y comienzas a dudar del amor de Dios y comienzas a dudar de la sabiduría de Dios y piensas, ¿será que Dios me está jugando alguna broma cruel? ¿Será que se está cayendo el cielo? ¿Será que me estaba dando un sueño solamente para destruirme ese sueño en 1000 pedazos? ¿Qué clase de Dios es Dios cuando empiezas a sentir ese tipo de cosas? ¿Sabes que estás en un callejón sin salida? Sin duda, algunos de ustedes, hermanos, usted que me está viendo, ahora mismo ya se encuentran en este callejón sin salida. Y la pregunta más común es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Es porque Dios está preparando la etapa 6 en tu vida. ¿Y sabes cuál es la etapa 6 en tu vida? La liberación. Es la etapa del milagro, del cumplimiento de la promesa. Es cuando Dios convierte las crucifixiones en resurrecciones. Y cuanto más oscuras sean las situaciones y peores sean las circunstancias, cuanto menos esperanza parezca tener tu vida. Puedes contar con que más es lo que Dios está preparándote, una mayor liberación, ¿sabes? Un mayor milagro. Así que hablemos acerca de estas 2 últimas etapas que debes hacer. ¿Qué debes hacer al llegar a la etapa 5? Al encontrarte en un callejón sin salida y estás esperando con ansias la 6ª etapa, la liberación, que llegue a tu vida, bueno, voy a hablar de 4 cosas que necesitas hacer
y estas se encuentran en el capítulo 4 del libro de Romanos. En este pasaje nos cuenta lo que Abraham hizo en la etapa 5, el callejón sin salida. Cuando Dios le dice, quiero que me des a tu hijo como ofrenda. Y la etapa 6, cuando Dios milagrosamente libera a Isaac y hace un milagro. ¿Qué debemos hacer durante esta etapa? Número 1, si lo puedes anotar, apúntalo allí, por favor. Recuerda lo que Dios puede hacer. Este es el punto de partida. Recuerda lo que Dios puede hacer. Ahora, la situación cuando estás en los callejones sin salida, pueda que esté fuera de tu control, pueda que no está fuera del control de Dios. Cuando afrontas un callejón sin salida, no debes enfocarte en lo que tú no puedes hacer. Enfócate en lo que Dios puede hacer. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 4:17, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ese versículo nos muestra dos cosas que Dios hace, que tú no puedes hacer y nunca podrás. Primero, Dios puede dar vida a los muertos. Y segundo, Él puede crear algo de la nada. Esa es la definición de un milagro. Es la definición de la liberación. Primero, Dios puede dar vida a algo que está muerto. Y si Dios puede dar vida a una persona muerta, como lo hizo en muchas ocasiones, y lo hizo incluso con su propio hijo, Él puede darle vida a una carrera muerta, a un matrimonio muerto, a un sueño muerto, a una bancarrota irremediable que no tiene ninguna salida. Dios puede crear algo de la nada. Dios no necesita para poder obrar la Biblia. Dios no necesita, para poder obrar nada. La Biblia nos dice que en la creación Él habló y las cosas existieron. Ahora nos dice la palabra en Romanos 4:17, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ahora, cuando dice que Abraham creía, no está hablando únicamente de un pensamiento positivo, que obviamente es mejor que tener un pensamiento negativo, ¿no? Un pensamiento positivo no es fe. Es importante tener en nosotros y en nuestra vida pensamientos positivos. Esto ayuda mucho en nuestra conducta diaria. Pero cuando afrontas situaciones en tu vida, esos callejones sin salida, y están fuera de tu control, entonces necesitas mucho más que una mentalidad positiva. ¿Sabes? Necesitas fe en Dios. No solamente fe en ti mismo, necesitas fe en Dios porque Él puede controlar lo incontrolable. Él puede cambiar lo que parece inmutable. Él puede crear algo de la nada. Todas las cosas en la vida, o la gran mayoría, están siempre fuera de nuestro control. Por lo cual, lo que necesitamos, ¿sabes?, es fe en lugar de pensamientos positivos. Todas las cosas importantes están siempre fuera de nuestro control. No los puedo controlar. Por eso necesitamos fe. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios se especializa en lo imposible. ¿Y sabes cómo lo llama? Milagro. Ahora, cuando estoy en esta quinta etapa del callejón sin salida, debo recordar lo que Dios puede hacer. Pero vamos a ver lo segundo. Lo segundo que debo hacer, y que fue lo que Abraham hizo, es que debo descansar en lo que Dios ha dicho. Es decir, en lo que Él hace, pero también en lo que Él ha dicho. Recuerda lo que Dios puede hacer y descansa en lo que Dios ha dicho. En Romanos 4:18 dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Creyó y tuvo esperanza. Eso es fe persistente. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Abraham confiaba en Dios conforme a lo que Dios le había dicho. Pero, ¿cuándo la esperanza muere en tu vida? Cuando comienzas a usar la palabra nunca. Nunca me voy a graduar. Nunca voy a terminar mis estudios. Nunca voy a mejorar. Nunca voy a salir de la deuda. Nunca podré dejar el pasado atrás.
Estoy en una relación que nunca podré hacer que funcione y no puedo terminarla. O nunca podré olvidar esa vergüenza y el dolor en mi corazón. Y lo más grande de todas, nunca cambiaré. Aquí es cuando ha muerto la esperanza en ti. ¿Qué hacer cuando muere la esperanza? La palabra de Dios dice que sigas creyendo, tal como lo hizo Abraham. Cuando la esperanza dentro de él había muerto, Abraham continuó teniendo confianza y fe y descansó en la palabra de Dios. Cuando te encuentres en un callejón sin salida, necesitas la Biblia, necesitas la palabra de Dios más que nunca. Antes de todo en tu vida, necesitas leerla, estudiarla, memorizarla, meditar sobre ella, pensar en ella. Necesitas escribir pequeñas tarjetas para que puedas memorizarla y ponerla en tu mente. Cuando estás en un callejón sin salida. Este libro está lleno de promesas de vida a la palabra. Así que haces lo que hizo Abraham. Descansa en la palabra de Dios y lo que ésta hará será revivirte emocionalmente. Ninguna otra cosa nos puede alentar como la palabra de Dios. La Biblia nos dice que cuando David estaba desalentado, él se alentó a sí mismo en el Señor. Los callejones sin salida son siempre una prueba, al igual que las anteriores etapas de la fe son también una prueba de nuestra fe. Y Hebreos 11:17, como lo estudiamos en otra de las sesiones, dice: Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si lo obedecía o no. Por eso, Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Veamos este versículo. Dios dijo, vamos a ver, dice: quiero que Abraham sacrifique a su hijo, y Abraham ni siquiera parpadeó, a pesar de que su sueño entero estaba concentrado en ese niño, el de la promesa. Él no se asustó, porque recordó lo que Dios es capaz de hacer, y él descansó en lo que Dios le había prometido y dijo: yo no voy a confiar en mis circunstancias, yo voy a confiar en lo que Dios puede hacer, su poder, y en lo que Dios ha dicho, sus promesas. Y cuando ellos subían la colina para hacer el sacrificio, Abraham le dijo a los sirvientes: vamos a volver, ahorita volvemos. Él no le dijo: volveré. Él dijo: vamos a volver. Está hablando de él y de Isaac, porque sabe que Dios tenía el control de aquella situación. Ahora Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el sacrificio? Estamos subiendo a sacrificar, pero no hay sacrificio. Y Abraham le dijo: el Señor proveerá. Oiga, dos frases: vamos a volver y el Señor proveerá, indican que incluso antes de que Abraham subiera a la cima desde el monte Moriah para hacer el sacrificio, él ya sabía que Dios haría un milagro. ¿Qué sucede cuando Dios toma tu sueño más preciado y te pide que se lo entregues? Puedes hacerlo en fe. Esta es la mayor prueba de fe. No tiene salida y Dios te está diciendo: confiarás en mí para que te libere. Yo lo haré si tomas la decisión correcta. Abraham dijo que haría lo que Dios dijera. Entonces Dios dijo: bien, quiero que hagas esto, ofrece a tu hijo. Y luego le dijo: solo te estaba poniendo a prueba. Cuando no tengas salida, confía en lo que Dios puede hacer. Descansa en lo que Él ha dicho y confía en su palabra. Número 3, ¿qué haces mientras esperas que Dios te libere? Enfrenta los hechos con fe. Número 3, enfrenta los hechos con fe. Romanos 4:19 y 20 dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara, se reafirmó en su fe. Piensa en esto: Abraham tenía 99 años, Sara es infértil, nunca tuvo hijos, pero Dios dice que tendrán un niño. Esto se llama médicamente imposible. Están demasiado ancianos para poder procrear un hijo. La Biblia dice que Abraham enfrentó ese hecho y no dudó por incredulidad. La fe no niega los hechos, la fe no niega la realidad. No significa pretender que no tienes un problema. Negarlo no es tener fe.
Eso es negar las cosas. La fe nunca va a negar la realidad. La fe no es decir no estoy sufriendo cuando estoy sufriendo. La fe no es que digas no me duele cuando te duele muchísimo. La fe no es decir estoy muy feliz cuando en realidad estoy llorando por dentro. Esa no es fe, eso es falsedad. Y Dios nunca nos pide que fuéramos falsos ni farsantes. Dios dice, quiero obrar en tu vida de acuerdo a tu fe. Eso significa enfrentar los hechos sin dejar que te desalienten. Eso es fe. No se trata de negar los hechos, es enfrentar los hechos y decir, sí es malo, es muy, pero muy malo. Pero sigo creyendo, decir, sí, este es un problema en mi vida, pero no voy a dejar que me desalientas, porque sé que Dios es más grande que esto. Ahora, la clave aquí es mirar más allá de las circunstancias, ver más allá de las circunstancias para ver a Dios, su propósito y su plan. La palabra de Dios nos dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora, si tú miras al mundo, seguramente te angustiarás, porque el mundo está lleno de problemas, y si ves dentro de ti, seguramente vas a deprimirte porque hay muchas cosas en tu vida que necesitan cambiar. Pero si miras a Jesús, estarás en paz. Todo depende de lo que estés mirando. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Cuando pones tus ojos en Jesús, en lugar del problema, entonces perfeccionará tu fe cuando enfrentes un callejón sin salida. Necesitas recordar lo que Dios puede hacer y descansemos en lo que Dios ha dicho. Y necesitas enfrentar los hechos, pero debemos hacerlo con fe. Abraham hizo algo que necesitamos hacer en la etapa del callejón sin salida. ¿Qué será? Aguarda la liberación de Dios. Espera el tiempo de la liberación de Dios. Espera el milagro. Yo no conozco tus problemas actuales. Tal vez estés en un callejón sin salida o estás llegando a ese punto. Tal vez ni siquiera te das cuenta que estás allí. Pero sea cual sea tu situación, quiero hacerte una pregunta. Es una pregunta muy simple. ¿Qué estás esperando que haga Dios? Tal vez no estás esperando que Él haga algo. Pero sabes, Dios trabaja en tu vida de acuerdo a tus expectativas. Recuerda el versículo que hemos visto varias veces en esta serie. Se hará con ustedes conforme a su fe. Ese versículo está en Mateo 9:29. Se hará con ustedes conforme a su fe. Vuelvo a preguntarte, ¿qué estás esperando que haga Dios? Romanos 4, del 20 al 21, nos dice la palabra del Señor. Pero Abraham no dudó jamás. Creyó a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. La última forma de fe es agradecer a Dios anticipadamente por lo que estás pidiendo. Sí, Señor, gracias por aquello que aún no recibo. ¿Cuántos dicen ahí en su casa? Gracias, Señor, por lo que sé que tú me vas a dar, aunque todavía no lo veo. Si agradecemos a Dios hasta después de que suceda lo que estamos esperando, después de que la oración ha sido contestada, eso no es fe. Agradecer a Dios luego de ver el milagro es gratitud. La gratitud es para algo que ya ha sido hecho. La fe es agradecer a Dios con anticipación. Eso es lo que hizo Abraham. Alabó a Dios por la bendición de un hijo, incluso antes de que sucediera. Cuando no ves la salida, lo que necesitas hacer es agradecer a Dios que la respuesta ya está en camino. Tal vez aún no lo veas, tal vez aún no lo sientas, tal vez aún no lo escuchas, tal vez aún no lo tengas, ni tengas la mínima idea de dónde viene. Pero agradécele porque, sabes, ya está en camino. Pablo conocía todo este principio en Corintios, 2 Corintios 1, 9 y 10 nos dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará, y Él seguirá librándonos. Él dice, confiamos en un Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes lo que significa esto? Y esta es ya la etapa sexta. Ahora sí llegamos a la última etapa. Finalmente llegamos a la liberación. El propósito del callejón sin salida es enseñarnos que no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él es todo lo que tienes. Y entonces, si confías en Dios, Él hará un milagro. Porque Dios permite que las cosas se salgan de control en tu vida. ¿Sabes por qué? Para forzarnos a aprender a confiar en Él, en lugar de confiar en tu propio ingenio, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio control. Él tiene un propósito mayor. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Él nos ha liberado en el pasado, Él nos librará y creemos que Él nos seguirá librándonos. Eso es lo que dice Pablo. Él hizo, Él hará y lo seguirá haciendo. Cuando Dios te libera, Él te lleva hasta la última etapa de la fe. Y cuando Dios te lleva a la última etapa de liberación, el milagro, que es un testimonio a todo el mundo, Él utiliza 3 diferentes tipos de liberación. Esto es muy importante comprender primero. Dios utiliza la liberación circunstancial. ¿Qué es la liberación circunstancial? Es cuando Él cambia la situación. Algunas veces Dios milagrosamente altera las circunstancias y el mar rojo se abre par en par. Y esto seguramente ocurrirá muchas veces en tu vida a tu debido tiempo. Y de la manera correcta, Dios proveerá en el tiempo oportuno y obrará un milagro a través del cual cambiará las circunstancias. Y es solo una de las 3 formas en que Dios obra para liberar. La segunda forma de la liberación que Dios utiliza es, y sabes, aquí te quiero decir esta segunda, es la liberación personal. Aquí, en lugar de cambiar las circunstancias, de que el mar rojo se abra, Él te cambia a ti, me cambia a mí. Nos cambia de adentro hacia afuera. De pronto ese problema o esa persona o esa circunstancia ya no te molesta más, porque has madurado, tienes un sueño nuevo, tienes una nueva visión, tienes una nueva actitud, tienes una nueva perspectiva. Entonces hemos cambiado nosotros primero. Dios te ayuda a manejar la situación que no cambia, pero te cambia a ti. Y cambia tu habilidad de lidiar con ella. Y no solo de lidiar con ella, sino vencerla. Hay liberación circunstancial, hay liberación personal. Y la última liberación, el cielo. ¿Sabes? Dios no prometió remover todo el dolor del mundo. Y Dios no prometió resolver cada uno de los problemas de la manera en que queremos que sean resueltos. Y Dios tampoco prometió, oiga esto, muy importante, mantener vivos a todos tus seres queridos por el resto de tu vida. Tienes familiares que en algún momento morirán. El dolor existe en el mundo. Este mundo está destruido y es imperfecto. No fuimos creados para vivir aquí, para siempre. Estoy agradecido que no tendremos que vivir en un lugar imperfecto para siempre. Le agradezco a Dios porque no están diseñados para quedarse en la tierra, donde hay pecados, sufrimiento, tristeza, penas y enfermedades. Tú y yo no hemos sido creados para vivir en esto. Ahora Él dice, hay otro tipo de liberación. No es la tierra, sino el cielo. Y debido a que estamos en esta tierra llena de penas y de sufrimiento, el cielo se vuelve más y más preciado cada vez que se acerca. La última liberación es esta. Un día vas a ir al cielo. Y si tú confías en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces no habrá más dolor, no habrá pena, no habrá tristeza, ni sufrimiento, nunca más. Ahora el mundo espera lo mejor, pero Jesús es su mejor esperanza. Es la diferencia. No esperes lo mejor, sino ten a Jesús, que es lo mejor. Cuando tú piensas esto, no está sucediendo. Necesitas darte cuenta que existe una palabra para liberación en la Biblia, y esta es salvación. ¿Sabías que salvación es lo mismo que liberación? Jesús es nuestro Salvador, lo que significa que Jesús es nuestro liberador.
Y si tú eres salvo, significa que ya estás liberado. Y si permaneces en el camino del Señor, eres liberado por la eternidad. Y la última liberación, sin importar lo mal que se pongan las cosas en la tierra, va a ser por la eternidad. Trillones y trillones y trillones y millones y más trillones de años en el cielo. Solo hay una forma de llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y cuando estás en un callejón sin salida, Jesús puede tomar esa situación sin esperanza y convertirla en esperanza. ¿Estás ahorita, en este momento, en un callejón sin salida? Te invito a que tomes este problema, esa situación que estás experimentando, eso más todo lo demás que hay en tu vida, y entrégaselo a Cristo. Ahora, puede ser que te libere o puede ser que no te libere en la forma que quieras, pero Él te liberará en la forma que Él sabe que es la mejor si confías en el Señor siempre. Amén. Amén. Si confías en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por la culminación de esta serie, Dios. Estas 6 etapas de la fe que hoy culminamos, Señor. Padre, gracias por cada hogar que ha abierto las puertas durante estas 6 semanas, Señor, para llevar a cabo este devocional, Dios. Hemos visto cómo iniciamos, Señor, con un sueño, el sueño que tú nos diste. Después, Señor, por tomar la mejor decisión guiado por ti. Después vienen las demoras, Señor, y después de las demoras, de los problemas, de las dificultades. Y cuando creíamos, Señor, que se iban a terminar esos problemas, llegamos a la 5ª etapa del callejón sin salida. Señor, pero no nos quedamos allí. Creemos y confiamos que tú, como sacaste a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, le diste liberación, hiciste el milagro, Señor. Harás el milagro también en la vida de cada uno de nosotros. Esa persona que en este momento está escuchando y está viendo este devocional, Padre, en el nombre de Jesús, y necesita un milagro, Señor. Nosotros creemos, Papito precioso, que en su debido momento, en su tiempo, llegará a la etapa 6, donde se dará la liberación, donde se cumplirá el milagro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Dios, por este milagro, pero principalmente por el milagro de la salvación. Quiero bendecirte ahí donde tú estás. Quiero bendecirte. No vamos a terminar acá. Cada semana vamos a tener un estudio. En unas semanas después haremos otra serie también. La próxima semana vamos a estudiar un estudio bíblico y te lo vamos a hacer llegar también a ti. No te lo va a hacer por video, te lo vamos a hacer llegar escrito para que lo hagas. Invita a otras personas para que vengan. Envía esta serie completa a alguien que lo necesite. Te quiero mucho, de verdad, como pastor de esta iglesia. Te amo y estoy para servirte. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.